Lectura la lectura bíblica que ens proposa el predicador és el Salm número 23. Aquest trimestre estem aprofundint en els diferents salms. Doncs el predicador ens proposa el Salm número 23, que diu així: Salm del recull de David. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos. Em mena al repòs vora l'aigua i allà em retorna. Em guia per camins segurs per amor del seu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu ets vora meu, la teva vara i el teu bastó em donen confiança. Davant meu pares taula tu mateix, enfront dels enemics. M'has ungit el cap amb perfums. Omples a vessar la meva copa. Ben cert, tota la vida m'acompanyes, la teva bondat i el teu amor, i viuré anys i més anys a la casa del Senyor. Amén. Es un privilegio estar con la Iglesia de Barcelona este sábado particular. Hemos iniciado ayer en la noche un tema que me fue propuesto por Pastor Francisco, que tiene como centro la comunidad. Cómo lograr crear un grupo de creyentes que puedan crecer juntos. Y introducimos ayer un elemento de complejidad diciendo que en la iglesia todos somos diferentes no solo por el modo en que creemos, sino también por la sensibilidad de las culturas que nos traemos detrás de nosotros y que a veces hacen la convivencia difícil. Pero la convivencia en la iglesia, el hecho de vivir juntos, que tiene que buscar justamente una armonía, tiene también que estar atenta a no exagerar con la armonía, porque una armonía que anula las diferencias es una armonía negativa. Y es de esto que quisiera hablarles esta mañana a partir del Salmo 23 que ha sido leído como introducción. Un teólogo famoso, Karl Barth, hablando del libro de los Salmos, que por otro lado es el libro que estamos estudiando en la escuela sabática, ha recordado que un diálogo es tal solo cuando no habla una única persona, sino se da el espacio a todos los que participan. El diálogo es el dar espacio a todos los dialogantes. Y esto se aplica también a la experiencia cristiana de fe. Porque, decía Karl Barth, nosotros tenemos en los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Dios que habla, pero si en la iglesia hablara solo Dios, no habría diálogo y no habría comunidad de fe. Porque en la comunidad de fe, creo que hay un poco de resonancia, no sé si, o solo tengo que alejarme. Tengo que acercarme más. Bueno. Y justamente decía Karl Barth que en la comunidad de fe no podemos dejarle solo la palabra a Dios, porque tiene que también que hablar el hombre, el ser humano. Y lo que pareciera un poco forzado,
porque pareciera que el fundamento de la iglesia solo es Dios. Está cerca. Ok. Porque lo que parecería una forzatura, me van a disculpar por algunas palabras que me vienen en italiano o en francés, pero esperemos que me comprendan. Pareciera que el fundamento de la iglesia solo es Dios. En realidad, la Biblia nos enseña que junto a Dios está también la asamblea. Y así como se da a Dios la palabra, que es la palabra que funda la iglesia, también la iglesia tiene que tener un espacio para poder hablar. Entonces, Karl Barth recordaba que si en la Torá es Dios quien habla, en el libro de los Salmos tenemos el contrario, es el pueblo, la asamblea que habla, que se exprime en lo que un psicoanalista inglés, Christopher Bolas, llama la verdad psicológica. ¿Por qué es importante la verdad psicológica también para la experiencia de fe? Porque en la verdad psicológica, la iglesia no celebra solo la palabra objetiva de Dios, sino también celebra lo que el individuo percibe de esa palabra. Y ustedes van a ver cuánto importante es esto para la experiencia de fe, porque lo podemos verificar, por ejemplo, en la familia, ¿no? Los padres dicen algo y creemos que lo que hemos dicho es lo que cuenta. Con el pasar del tiempo nos damos cuenta que en realidad los hijos perciben eso cada quien a su manera, ¿no? Y esa percepción subjetiva de los hijos de la palabra de los padres es lo que los especialistas llaman la verdad psicológica. O sea, tenemos dos verdades. La verdad objetiva, que en el caso de Dios es lo que Dios dice, y la verdad subjetiva es la percepción que de esa palabra cada uno de nosotros tiene. ¿Y cuál es importante de estas dos? La noticia, la buena noticia de la Biblia, es la que nos dice que las dos verdades son importantes. Lo que Dios dice y también lo que el pueblo ha percibido de estas palabras de Dios. Y estos son los salmos. Los salmos es la percepción subjetiva de lo que el pueblo ha percibido de lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Vamos al Salmo 23. Es un salmo muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y está construido este salmo en sus 5 versículos a través de esta potentísima metáfora de un Dios que acude a sus hijos con mucha atención y con mucho cuidado. Y es así que ha sido leído este salmo a través del tiempo en la historia del cristianismo, como un salmo de edificación, un salmo que nos da abundante paz, serenidad, o sea, el saber que Dios conduce a su iglesia, conduce cada una de nuestras vidas. De hecho, en la metáfora del pastor, ¿quién es el punto de referencia? ¿Quién guía? ¿Quién conduce? ¿Las ovejas o el pastor? Sin duda, la respuesta es evidente. A las ovejas no se les pide que escojan el camino, el tiempo, el recorrido. Todo eso compete al pastor. Es el pastor que guía el rebaño de una manera heroica. ¿Y las ovejas qué tienen que hacer? Simplemente seguir, escuchar y ser sensibles a la dirección del pastor. ¿Se imaginan ustedes un rebaño que quiere sugerir al pastor un tipo de camino, un tipo de recorrido? Prácticamente se crearía más confusión. No, es el pastor que decide y lo decide en modo heroico, porque él es el quien sabe qué camino hay que seguir y en qué tiempo seguir el camino que a él le parece más oportuno. Entonces, en esta primera metáfora del Salmo 23, nosotros tenemos una metáfora que podríamos llamar teocéntrica. ¿Qué cosa quiere decir teocéntrica? Significa que Dios es el centro.
Él es el protagonista. Las ovejas no pueden tomar su lugar porque no tienen las competencias y no tienen toda la perspectiva que les permitiría justamente escoger el mejor camino. Solo Dios posee estas cualidades y por este motivo Él es el héroe. Él es el que tiene que dirigir. A las ovejas, y nosotros que representamos a las ovejas, según esta metáfora, nos queda simplemente el obedecer y seguir lo que se nos pide. No podemos hacer otra cosa. La metáfora de la oveja es muy clara, muy evidente. A la oveja le toca solo escuchar y después de haber escuchado, hacer lo que el pastor ha decidido. Es casi como si el pastor decidiese por las ovejas. Este modelo de religión es un modelo imprescindible en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia. Cada vez que la iglesia ha tentado de introducir una alternativa a este modelo, le ha ido mal, porque se ha sustituido a Dios, que Él es el único que puede llegar y llevar a destino sus ovejas, su rebaño, la iglesia. Ok, tengan en mente bien esta primera metáfora que encontramos en el libro de Salmos en el capítulo 23. Es conocida a todos, yo simplemente la he resumido, la he descrito en sus rasgos fundamentales. El Salmo querrá decir solo eso, es la pregunta que ahora yo les hago. El Salmo 23 será solo un salmo de serenidad y de tranquilidad que nos empuja a seguir a la guía de nuestras vidas, que es Dios. O tendrá en sus versículos algo más, un elemento sorprendente, algo que rompe, ¿no?, el predominio de esta metáfora tan fuerte que es la metáfora del buen pastor. Mi pregunta es una pregunta retórica, no quiero necesariamente que me respondan, estamos tratando de leer este salmo. Si ustedes tratan de seguir la dinámica del Salmo, se darán cuenta que el Salmo no está construido sobre una metáfora, mas que en realidad está construido sobre dos metáforas. Esto ya es sorprendente, porque la fuerza de la metáfora del buen pastor es tan grande que nos ha empujado a leer siempre todo el Salmo a la luz de la figura del buen pastor. En cambio, no es así. Porque en la segunda parte del Salmo se introduce una segunda metáfora. ¿Y cuál es esta segunda metáfora? La pregunta que justamente les hago. ¿Cuál podría ser? Cuando leemos bien, nos damos cuenta que en la segunda parte del Salmo, Dios no viene descrito como buen pastor, sino viene descrito como ama de casa. ¿Y de dónde sabemos eso? Lo sabemos porque el primer escenario de la primera metáfora se desarrolla afuera de la casa, ¿no? En los prados, en el aire libre, en la naturaleza, llena de peligros, llena de insidias. Es ahí que nos guía el buen pastor. Cuando leen la segunda parte del Salmo, se dan cuenta que ese escenario ha cambiado. Es que no nos encontramos ya en la segunda parte fuera de la casa, sino que nos encontramos ¿dónde? Dentro de una casa. En modo más preciso, alrededor de una mesa. Eso quiere decir que este salmo no tiene una escena, sino trata de describir dos escenas, una fuera de casa y una dentro de casa. ¿Y qué cosa implica esto para nuestra vida espiritual, para cada uno de nosotros? ¿O significa la misma cosa? ¿O ustedes viven fuera de casa como viven dentro de casa? ¿O al contrario? ¿O ustedes viven dentro de la casa como viven fuera de casa? No, ¿verdad? Me lo espero. Cuando uno vive fuera de casa, uno está más atento por los autos que pasan, tal vez por la inseguridad, uno se viste, ¿no?, de acuerdo al contexto. Cuando en cambio uno vive en la casa, ¿cómo está? Se quita los zapatos,
se pone las pantoflas, no sé cómo las llaman aquí, ¿no? Se saca la chompa, tal vez está solo en camiseta, ¿no? La rigidez que tenemos para el estar fuera de casa se derrite y nos volvemos más gentiles. Al menos esperemos, ¿no? No tenemos necesidad de protocolos grandes y exuberantes para pedir el pan. Siempre pedimos, ¿me lo pasas? Cuando abrimos una puerta, no sospechemos que detrás de la puerta esté un ladrón, ¿no? Suponemos que detrás de la puerta no hay nadie, hay un amigo. O sea que hay una psicología diferente para vivir la casa y una psicología diferente para vivir fuera de la casa, ¿o no? Sí. ¿Y qué cosa significa esto entonces para la experiencia espiritual? Ah, esto significa algo muy importante, que el cristiano no puede vivir en un único registro. Que ser cristiano significa no solo adorar, sino también tener la sensibilidad de contextos diferentes, la capacidad de adaptarse, la capacidad de cambiar de vestido, no para renunciar a lo que uno es, sino para responder mejor a los desafíos del contexto en el que nos toca vivir. Yo no puedo decir en mi trabajo lo que digo en la iglesia porque el otro no comprendería. Entonces muchos prefieren no decir nada. No, hay que decirlo, pero en otro modo, hablando el lenguaje de los otros. O sea, este doble contexto representa una grande crítica al excesivo modelo de la coherencia que te exige ser siempre y en todas partes la misma persona. El modelo de la coherencia es un modelo increíble, ¿no? Que nosotros podemos reconducirlo no solo a la Biblia, sino a grandes autores como Kant. Immanuel Kant, en su crítica de la razón práctica, justamente decía, si tú cambias tu actitud según los contextos, quiere decir que no tienes una gran moral, porque la gran moral, esa con la M mayúscula, es la que te permite de actuar en cualquier lugar al mismo modo, porque la convicción es siempre la misma. ¿Decía o no Kant una gran verdad? Claro que la decía. Pero decía solo una parte de lo que a nosotros toca comprender. Porque si es verdad que tenemos que ser coherentes en cualquier circunstancia, es también verdad que nosotros tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias. Es esto justamente lo que el adventismo tiene problemas para comprender. Porque el modelo que a nosotros se nos ha filtrado, desde nuestros pioneros hasta la hermana White, es el modelo de la coherencia. Y la frase típica que encuadra este modelo whiteano-kantiano es justamente de la coherencia. Hay una frase en el libro Educación donde la hermana White dice, nosotros necesitamos hoy hombres y mujeres que no se compren ni se venden, que en cualquier momento se mantengan fieles a la verdad como la aguja de la brújula al polo. Es una gran verdad esto, pero es una gran verdad parcial, típicamente kantiana, que pretende que los otros se adecúen a nosotros. La otra gran verdad, que también encuentra expresión en la Biblia, es la verdad opuesta, en la que nos dice, donde tú vayas, tienes que adaptarte ahí donde el contexto te indica. ¿Y de dónde aprendemos esto? Lo aprendemos justamente en el Salmo 23, porque en el Salmo 23, ¿qué cosa hace Dios cuando guía como pastor a las ovejas afuera de la casa? ¿Qué cosa hace cuando entra dentro de la casa? ¿Continúa con su bastón, mandando a todos lo que tienen que hacer? ¿O él también se adecua, ¿no?, al contexto nuevo que le toca vivir? Se adecua. Y el Salmo, en modo magistral, nos recuerda que Dios es grande porque más allá de ser coherente consigo mismo, tiene la capacidad de adaptarse a los contextos diferentes. Y de pastor, en la segunda parte del Salmo, se vuelve ama de casa.
¿Les convence esto o no tanto? Porque si Dios se adapta así y es capaz de adaptarse, ¿saben cuál es el modelo para nosotros? Nosotros, si seguimos a Dios, tenemos que también desarrollar la capacidad de adaptarnos. A mi mamá, que en paz descanse, no le gustaba esto. Pues para mi mamá yo tenía que ser el mismo siempre y en todas partes. En cambio, aquí este salmo nos está enseñando algo diferente. No que contradice lo que Dios ha afirmado, simplemente que lo complementa e introduce este elemento de complejidad. Fíjense, y más o menos me encamino al final, que esto propone un modelo revolucionario, no solo para comprender a Dios, sino también para comprender el creyente, cuál es la vocación que cada uno de nosotros tiene. Porque ¿cuál es la diferencia entre la ama de casa y el pastor? La diferencia, miren, es que el modelo de Dios como pastor es un modelo teocéntrico y el modelo del ama de casa es un modelo antropocéntrico de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy importante que nosotros no podemos no comprender, porque si no lo comprendemos se deforma todo el proyecto de la experiencia de fe y todo el proyecto también de lo que es una comunidad. ¿Y por qué la metáfora de la ama de casa de la segunda parte del Salmo es una metáfora antropocéntrica? Porque el centro no es Dios. El centro de la ama de casa en su casa, ¿quién son? ¿Quiénes son? ¿El mismo o ella misma o los huéspedes? Si ustedes se ponen a pensar, ha cambiado el acento completamente. El acento en la primera metáfora está puesta sobre Dios. Las ovejas son secundarias. En la segunda metáfora dentro de casa, el acento no es la ama de casa, sino los invitados. Dios pasa a un segundo plano. Es una concepción revolucionaria de Dios, porque nosotros quisiéramos que Dios estuviese siempre en el primer plano, porque es Dios justamente. No, Dios tiene varios tipos de presencia. A veces es protagonista y a veces no lo es porque deja el lugar de protagonismo a los demás. ¿Es un grande Dios o no? Para mí sí, es un Dios extraordinario, porque si Él ocupase siempre toda la escena, no habría espacio para mí. En cambio, el hecho que Dios se ponga de parte y me deje el espacio, es un espacio benéfico para que su iglesia y también cada uno de nosotros pueda manifestarse. Y estos espacios que Dios deja a cada uno de nosotros, Él podría resolverlos, pero no lo hace así. ¿Dónde encontramos esta discreción de Dios para no robarnos espacios de acción a cada uno de nosotros? Lucas 15. Tienen en mente las tres parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo, ¿no? Fíjense cómo en estas tres parábolas encontramos el paralelismo del Salmo 23, porque en las dos primeras parábolas de la moneda perdida y de la oveja perdida, ¿quién es el protagonista? Dios, porque Él incluso va a recoger a la moneda y va a recoger a las ovejas. Pero fíjense qué cosa sucede con la tercera parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo llora su desgracia, ¿no? Se arrepiente. El padre podría ir a recogerlo como ha hecho con la moneda, con la oveja. En cambio, ¿qué cosa sucede? No es lo que hace, porque Dios considera que ese espacio pertenece solo al hijo, es educativo para el hijo y no se lo puede robar. Y espera que el mismo hijo se levante, con sus pies regrese a la casa. Entonces, a menudo, ¿qué cosa sucede con nosotros? Siguiendo el modelo único del Dios protagonista, nosotros renunciamos a hacer lo que en realidad Dios pide que cada uno de nosotros hagamos.
Yo hubiese querido, por ejemplo, después que 2 o 3 lindas niñas a las cuales seguía me dijeron no y estaba con el ego por los pisos, hubiese querido que Dios me trajese una doncella y me dijese, Hans, te la he preparado por ti, ¿no? No sucedió nunca. ¿Y qué tuve que hacer yo? Levantarme, creer en la vida, creer en el amor. Y estaba en Roma en ese momento. Y dije, Dios, elígela para mí. No, Dios justamente en este segundo modelo, no, no, es algo que tú tienes que hacer. Y yo vi una linda italiana y temblando, dije, me gustas y los peruanos también somos, ¿no? Tenemos nuestra... Y menos mal que me aceptó y la tengo aquí esta mañana. O sea que el modelo del pastor, Dios protagonista, es un modelo excelente y no tenemos que cancelarlo de nuestras vidas. Pero el modelo del Dios discreto, porque en un banquete, una cocinera no puede decir, yo cocino bien porque lo digo. No funciona así. ¿Quién tiene que decir que una cocinera cocina bien? Los que comen. Fíjense, a través de la metáfora de la ama de casa cocinera, Dios deja que sean los hombres, las mujeres, sus hijos, que ellos digan cómo Él es. ¿Se imaginan? ¿Es revolucionario? No, es claro que es revolucionario. Solo que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? A ser sinceros con Dios. Decimos generalmente, si Dios es grande, tiene que tener siempre razón. En cambio, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que tenemos que ser sinceros con Dios. Si no hemos dormido bien, ¿por qué la primera oración de la mañana tiene que ser, Señor, gracias por la noche de reposo que me has dado? Tenemos que decirle, Dios, yo no sé por qué motivo será tuyo o mío, pero el hecho es que he dormido pésimo. ¿Por qué cuando tú vienes a la iglesia tienes que estar siempre bien? Si el pastor Francisco te pregunta, dice, porque si es Dios, Dios tiene siempre razón. Eso quiere decir vivir según solo el único modelo. No, en la iglesia el miembro tiene que decir cómo se siente, la verdad psicológica. Porque si Dios ha preparado un almuerzo, ¿cómo es el almuerzo? ¿Cómo es Dios? ¿Quién tiene que decirlo? Tú, nosotros. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? ¿O les estoy insinuando una herejía? Me parece que el Salmo es muy claro. No hay una metáfora de Dios, hay dos metáforas contrapuestas que crean una tensión. Pero esto no se acaba ahí, y con esto concluyo. Porque si Dios tiene varios modos de ser, el Salmo 23 también nos sugiere con la misma fuerza que hay diferentes modos de ser para el creyente, ¿o no? A ver, sí. El primer modo de ser del creyente, descrito en la primera metáfora, es el modo de la obediencia. ¿Qué cosa tiene que ser hacer una oveja? Inventarse un camino alternativo. No, la oveja tiene que obedecer y seguir. Ese es su destino. Muchos pastores y dirigentes quisiéramos que los miembros de iglesia sean solo ovejas, ¿no? ¿O no? A menudo sucede. Porque si comienzan a pensar, comienzan a razonar, te complican los programas, te proponen alternativas. No, 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 no. Ustedes obedecen y basta. Yo no sé qué tipo de miembros son ustedes, ovejas o ovejas rebeldes. Después le preguntaré a Francisco a ver que me diga su experiencia. Pero les voy a dar un sugerimiento que espero que no sea demasiado revolucionario. Cuando Francisco le sugerirá una cosa, y ustedes le dicen, pero yo he pensado el otro, y le citan el Salmo 23, diciéndole, estamos siguiendo la Biblia, ahora vamos a ver qué responde. Porque en el segundo modelo no solo cambia Dios, sino también cambia el modelo humano.
¿Cómo cambia el modelo humano en la segunda parte del Salmo, en la metáfora de la ama de casa? ¿En qué cosa se han convertido las ovejas? ¿Dónde están las ovejas en la segunda escena? Me parece que no están, o si están. O encontramos una vez una mesa donde están sentadas ovejas. Me parece que no es lo que el Salmo describe. ¿Qué cosa describe el Salmo en su segunda estrofa? Describe una mesa con personas sentadas alrededor. ¿Qué cosa ha sucedido? Una metamorfosis. Las ovejas se han vuelto, ¿qué cosa? Personas. Y las personas, a diferencia de las ovejas, no solo se caracterizan por obedecer, sino se caracterizan por algo más. Si una persona obedece, obedece solo. En Florencia las llamamos estúpidas. No, no sé cómo las llaman aquí. Con más delicadez podemos llamarlos, pero esencialmente son mecánicos. Una persona, claro que tiene que aprender a obedecer, pero una persona es más, algo más que simple encarnación de la obediencia. Porque una persona verdadera, ¿qué cosa hace? Crea, habla, sugiere, inicia cosas nuevas. ¿Se imaginan en un banquete donde los huéspedes invitados no hablen? Esa ama de casa, ¿cómo se sentiría? Se sentiría frustrada y se ha preparado cosas que no les gustan, no ha creado reacciones. En vez cuando la ama de casa ha preparado un ambiente extraordinario, ¿no? Estimulante, ¿de qué cosa o cuándo se da cuenta esa ama de casa que su receta ha funcionado? Se da cuenta cuando los invitados hablan, ríen, crean, hacen chistes, ¿no? Y se inventan poesías. Fíjese cómo ha cambiado el modelo. Entonces la pregunta es, ¿el creyente tiene que aprender a obedecer? ¿Su respuesta cuál es? Espero que sea como la mía. Claro, porque si no aprendemos a obedecer a Dios, que es nuestro pastor, no vamos muy lejos. Pero la reflexión no se detiene ahí, va más. Y la pregunta es, ¿puede el creyente, el verdadero creyente, solo obedecer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me responden? Espero que respondan como mamá. No puede solo obedecer, porque si el creyente solo obedece, ¿qué cosa se ha vuelto? Se ha vuelto una oveja. Y el destino del creyente, contrariamente a lo que pudiesen pensar muchos líderes, pastores, no es el de ser oveja. El destino del creyente es el de ser persona. Y la persona crecida con el amor de Dios, claro que obedece, pero más allá de la obediencia, es una persona creativa, imprevedible. Es una palabra que crea un poco de terror en los líderes, ¿no? Dice, tiene un grupo, se dice imprevedible, ¿eh? O imprevisible, impredecible. Tener miembros impredecibles da miedo un poco, ¿no? Porque nos gustaría, ¿no? Tener, pero ser impredecibles es un mandato de Dios. Porque si tú no eres impredecible, quiere decir que eres mecánicamente una oveja. Menos mal que Francisco no está y la responsabilidad será vuestra para decirles que este también es un mandato divino, que Dios pueda ayudarnos. Y estos dos modelos tienen que vivir en una tensión. ¿Cuándo obedecer? ¿Cuándo, en cambio, ser creativos? Solo la sabiduría del Espíritu puede darnos a nosotros. Y lo mismo tenemos que aplicar en la familia. Tener hijos que solo obedecen te satisface momentáneamente, pero después te deprime. Porque si tus hijos siempre hacen lo que tú les dices, pero ustedes normalmente dicen, ¿y dónde está vuestra creatividad? O sea, la aspiración de nosotros padres es tener hijos que obedecen, pero también hijos que se inventan cosas, como en la iglesia, como en la vida. Y menos mal que tenemos un Dios grandioso que no tiene solo una cara, sino tiene varias caras.
varios modos de ser, varias alternativas, y esa nos las ofrece para nuestro crecimiento y nuestro gozo. Que Dios nos acompañe.